Es sorprendente para muchos descubrir que la Biblia presenta varias referencias a situaciones de maldiciones. La palabra maldición se menciona casi 200 veces en las Escrituras. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre el significado de esas maldiciones para la vida humana. A primera vista, la existencia parece ser un juego de luces y sombras sin un patrón claro. Sin embargo, la Biblia revela la presencia de fuerzas desconocidas para muchos, tales como las bendiciones y maldiciones desde el pecado original. Hola a todos, bienvenidos al canal Ser Estoico. Si aún no están suscritos, los invito cordialmente a suscribirse, activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y dar me gusta en nuestros videos. Compartan sus mensajes de bendiciones para el canal y para todos los que nos están viendo. Su participación es valiosa y marca la diferencia para nosotros. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. En el relato del Génesis, tras el episodio de Adán, Eva y la serpiente, surgen las maldiciones. Eva dio a luz a Caín, y el texto, Génesis 4, versículo 1, describe: Y Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido un varón con la ayuda del Señor. El nombre Caín puede interpretarse como lo he adquirido o aquí está. Eva posiblemente consideraba a Caín como el Mesías prometido, aquel que redimiría a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería otro. Se convertiría en el primer asesino registrado en la historia de la humanidad. El relato continúa describiendo a Abel, hermano de Caín, como un pastor de ovejas, mientras Caín era un labrador. Ambos hicieron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue aceptada. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. El rechazo de su ofrenda llenó a Caín de ira y celos. El orgullo, sin duda, fue la raíz de la ira de Caín. No soportaba la idea de que Dios aceptara a Abel y rechazara su ofrenda. Si la aceptación de Dios era señalada por el fuego que consumía el sacrificio, todos percibirían el rechazo de Caín. El pecado, que tuvo inicio con un simple acto de desobediencia en el jardín del Edén, ahora evolucionaba a algo más complejo y oscuro. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín. Génesis 4, versículos 6 y 7. Él dijo: ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué está decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta. Su deseo es para ti, pero debes dominarlo. Dios le estaba ofreciendo a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba advirtiendo sobre el potencial destructivo del pecado. Aunque Dios ya conocía las respuestas, también quería que Caín las comprendiera. Dios quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín. Podía optar por la redención o por la destrucción. Caín se encontraba en una encrucijada. Podía evitar el pecado y ser bendecido o ceder al pecado y ser consumido por él. Para evitar que el pecado domine nuestras vidas, debemos someternos a la autoridad de Dios. Si Dios no es nuestro guía, el pecado ciertamente lo será, convirtiéndonos en sus cautivos. En el transcurso de los eventos, como se registra en Génesis 4, versículo 8, Caín, tras una conversación con Abel sobre las palabras de Dios, lo ataca y lo mata cuando están solos en el campo. Hay una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que el asesinato de Abel fue premeditado, ignorando completamente la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, ya se estaba hundiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confronta a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4. Caín, al intentar engañar al Creador, respondió: ¿No sé acaso? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Esta respuesta de Caín se volvió emblemática. Debía ser el guardián de su hermano,
pero terminó convirtiéndose en su asesino, impulsado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía, llevando al celo y la persecución de aquellos verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue puramente inspirada por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4, versículos 10 a 12. Dios dice que la voz de la sangre inocente de Abel clama a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia, como en Números 35, versículos 29 a 34, donde se describe que la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12, versículo 24. La forma en que operan las bendiciones y maldiciones no es aleatoria. Ambas operan según leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente para comprender estas leyes. En Proverbios 26, verso 2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición injusta no vendrá. Se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. La maldición que cayó sobre Adán fue amplificada en Caín. Mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. En Génesis 3, versículos 17 y 18, Dios dice a Adán: «Por cuanto has hecho caso a tu mujer y has comido del árbol del que te ordené que no comieses, maldita será la tierra por tu culpa». Si Adán fue expulsado del Edén, a Caín le fue condenado vagar sin descanso por la tierra en su angustia. Caín exclamó al Señor: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de este lugar, y me ocultaré de tu presencia, y andaré errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre, me matará». A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que pudieran querer matarlo. Lo marcó con una señal, que sirvió como protección, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. La naturaleza exacta de la señal no es el foco principal del pasaje, sino la misericordia de Dios que, incluso frente al pecado, ofrece protección. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció. En Génesis 4, versículos 16 y 17, leemos que salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Es evidente que Caín se casó con una de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Aunque más tarde en Levítico 18, versículo 9, y Deuteronomio 27, versículo 22, se prohibió casarse con una hermana, en ese momento era una necesidad para la continuidad de la humanidad. Al leer sobre la edificación de la ciudad, vemos los primeros indicios de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a un hijo, Enoc, y no en honor a Dios. La caída continua de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín nos muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, cuyo nombre puede significar conquistador, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Él fue el sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, y su postura contrasta fuertemente con la piedad de Enoc, el séptimo descendiente de Adán por la línea de Set. Lamec tomó 2 esposas para sí, convirtiéndose en el primer polígamo registrado en la historia. Las elecciones de nombres reflejan una cultura que valoraba la belleza física y exterior. Ada significa placer o belleza, mientras que Silá podría referirse a una lujosa cobertura de cabello. La arrogancia de Lamec es aún más clara en su alarde, tal como se registra en Génesis 4, versículos 23 y 24. Se jacta de haber matado a un hombre y cree que si la venganza de Caín sería 7 veces, él sería vengado 77 veces. Esta degeneración progresiva de la humanidad, un verdadero retroceso, es un reflejo de una perspectiva centrada en el hombre. No obstante,
Aún en medio de esta oscuridad, hay un destello de esperanza. Dios proveyó un remedio para la caída de la humanidad, dando a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel. Fue a través de la descendencia de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor adorándolo con oraciones, alabanzas y acciones de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Set, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adorar de Caín. No sorprende que cuando Dios buscó un siervo obediente siglos después, eligió a Noé, descendiente de la descendencia de Set. La Biblia está repleta de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, aún en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de bendiciones y maldiciones, desde los inicios, muestra al Todopoderoso pronunciando maldiciones. Maldijo a Satanás por tentar a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras, percibimos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que le obedecen y maldice a aquellos que le desobedecen. La maldición es una expresión de deseo o intención negativa, mientras que la bendición es lo opuesto. En Deuteronomio 27, versículo 30, encontramos un ejemplo claro de Dios bendiciendo y maldiciendo. Deuteronomio 28 prometía grandes bendiciones a Israel si obedecían sus mandamientos. Sin embargo, no es solo Dios quien pronuncia maldiciones en la Biblia. Hay ejemplos de seres humanos maldiciendo a otros, como cuando Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, por burlarse de su desnudez. La historia está moldeada por la interacción entre lo visible y lo invisible, por los reinos visible e invisible. Mientras muchos se enfocan solo en lo tangible, la Biblia revela un reino invisible y espiritual que ejerce una influencia continua y decisiva sobre lo visible. En 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, Pablo describe estos dos reinos, resaltando la importancia de enfocarse en las realidades eternas del reino invisible. Es en este dominio invisible donde encontramos las verdaderas realidades eternas y las fuerzas que moldearán nuestro destino. Bendiciones y maldiciones pertenecen a este reino invisible, actuando como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras bendición y maldición aparecen en la palabra de Dios más de 640 veces. Ambas tienen efectos que a menudo se extienden más allá del individuo, afectando a familias, tribus y naciones. Una generación maldita puede enfrentar situaciones o patrones de comportamiento inexplicables, solo basados en sus experiencias personales. La causa raíz puede remontarse a muchas generaciones, tal vez incluso a miles de años. Las palabras son el principal vehículo para bendiciones y maldiciones, pudiendo ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11 se lee que con la boca el impío destruye al prójimo, mientras que los justos son librados por el conocimiento. El mensaje central del Evangelio gira en torno al evento singular de la muerte sacrificada de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento. En Isaías 53 se describe a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En ese mismo capítulo, versículo 6, encontramos la esencia del problema humano. Todos nos hemos extraviado, cada uno siguiendo su propio camino. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La raíz del problema fundamental es la elección del propio camino. La palabra hebrea para esto es avon, que en inglés contemporáneo podría interpretarse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Avon no solo describe la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias negativas que trae consigo. Esto se aplica al sacrificio de Jesús en la cruz. Él, siendo sin pecado, cargó no solo con la iniquidad de la humanidad, sino también con todas sus consecuencias. Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. A cambio,
Dios ofrece todo el bien que era debido a la obediencia y ausencia de pecado de Jesús. Esta oferta increíble es un acto de la inmensurable gracia de Dios, y la fe es el único medio para recibirla. Como está escrito en Efesios 2, versículo 8 y 9, «Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La Escritura revela varios aspectos de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Por ejemplo, Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados, 1 Pedro 2:24. Se hizo pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justificados con su justicia, 2 Corintios 5:21. Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida, Juan 10:10. Se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas, 2 Corintios 8:9. Cargó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria, Hebreos 2:10. Soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios, Efesios 1:5. Y finalmente, Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir la bendición, Gálatas 3:13-14. Quiero agradecer a todos los que vieron el video en el canal Ser Estoico. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete y activa las notificaciones para recibir contenido especial. Dejen sus mensajes de bendiciones y amor. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y que Él los bendiga abundantemente. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros en el canal Ser Estoico. Hasta la próxima y que la paz esté con ustedes.